Alberto Arnaut, creo que todos ustedes lo conocen. Él tiene licenciatura en leyes de la UNAM, pero tiene doctorado en historia por el Colegio de México. Es profesor investigador del Colegio de México. Como me acabo de decir, tiene como 20 publicaciones en la revista Educación 2001. Pero ha escrito sobre la profesión docente. La historia de una profesión es esa, es sobre los docentes, ¿no? También le conozco algunos trabajos importantes sobre la descentralización educativa y el sindicato. Entonces, esas son sus principales líneas de investigación. Con ustedes, el doctor Arnaut. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, después de ver la lista de los que me han antecedido en esta serie de reuniones. No puedo sino sentirme acomplejado porque son personas que conocen muy bien el sistema educativo y en particular la educación básica y normal, y sobre todo los temas relacionados con la evaluación educativa. En cambio, lo que sí les puedo asegurar es que yo no sé absolutamente nada sobre la evaluación educativa. Sin embargo, tal vez un punto de vista, una visión con un sesgo histórico, generalista, político, organizacional, burocrático, sirva para complementar el abordaje que ya se debieron haber hecho sobre los aspectos mucho más técnicos sobre el tema de la evaluación educativa. Porque finalmente, la construcción del Sistema Nacional de Evaluación Educativa ya tiene pasos muy avanzados a partir de la experiencia que podríamos decir masiva de las evaluaciones de los distintos factores que se intensificaron a finales del siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI. Y por el lado del servicio profesional docente también hay ya una larga experiencia en evaluación de docentes. Mal o bien, pero los docentes ya están siendo evaluados de manera masiva prácticamente desde que se fundó carrera magisterial en 1993. Yo quisiera hacer una reflexión sobre el servicio profesional docente, en dos sentidos: sus implicaciones actuales y también su significado histórico. Y plantear, así sea de una manera muy rápida, los principales rasgos que yo veo en la organización, la estructuración, la organización y los principales componentes que se están dibujando en torno al servicio profesional docente. Y dentro de este cuadro, el papel que juegan las autoridades educativas federales, o sea, la SEP, por un lado, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, y por otra parte el INE, que está estrenando autonomía constitucional y que jugará un papel estratégico en el diseño, la regulación e incluso la operación del servicio profesional docente, en particular en todos aquellos aspectos relacionados con la evaluación. Y para terminar, una reflexión sobre
lo que desde mi perspectiva serían los rasgos que yo veo como más positivos del nuevo servicio profesional docente. También los rasgos que me parecen un poquito más discutibles y que son algunos de los que han metido más ruido en el debate y el conflicto actual en torno al nuevo servicio profesional docente, para terminar con los rasgos que me parecen los más desagradables, por llamarles así, del servicio profesional docente. Bueno, como todos sabemos, es una historia que ustedes ya han de saber de memoria. En diciembre se envía una iniciativa de reforma constitucional al tercero y al 73 de la Constitución General de México para abrir el espacio a la construcción de un servicio profesional docente. Se modifica el tercero constitucional y se modifica el 73 constitucional. El tercero se modifica para elevar a rango constitucional el hecho de que en adelante el personal docente de todas las escuelas públicas del país, es decir, federales, estatales y municipales, el personal docente no podrá ingresar, moverse, ser reconocido y permanecer si no es a través de concursos de oposición y de una serie de evaluaciones que se plantean en lo que se refiere a el desempeño docente para distintos fines, o bien para consolidar las plazas, o bien para permanecer en el servicio. Después se expidió un paquete de reformas legislativas, una serie de reformas y adiciones a la Ley General de Educación y dos nuevas leyes, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. En particular, esta última es la ley central, estratégica para construir el servicio profesional docente. Allí están sus principales rasgos. Además, esa ley es la que define, junto con las adiciones a la Ley General de Educación, las atribuciones del gobierno federal y de los estados en el caso de la educación media superior de los organismos públicos desconcentrados y descentralizados, pero no me voy a meter a la educación media superior porque es un terreno que conozco mucho menos. Pero es donde se definen los principales, las atribuciones de las autoridades educativas federales, el INE, INE, la coordinación, la SEP, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, y por otro lado, las autoridades educativas locales. Es pues la ley más importante para los fines de la exposición que estoy comenzando. La Ley General del Servicio Profesional Docente conservó la antigua movilidad vertical de maestro ante grupo, a director y a supervisor. Por otro lado, plantea la posibilidad, abre la posibilidad de construir lo que llama la ley un programa de reconocimiento que en el transcurso de los próximos 2 años o año y medio ya reemplazará al programa de carrera magisterial. Por otro lado, abre la posibilidad de movimientos laterales, temporales o permanentes hacia el servicio de apoyo académico, técnico-pedagógico a las escuelas. Estos son los aspectos que tienen que ver con, 1, el concurso de ingreso al servicio docente. 2, la movilidad hacia arriba, de maestro ante grupo, a director, a supervisor. Y la movilidad lateral hacia personal de apoyo técnico-pedagógico. Y en paralelo, un programa de reconocimiento que reemplazará en el corto plazo al programa de carrera magisterial. El sistema profesional docente afecta principalmente al ingreso
la movilidad, el reconocimiento y la permanencia de los maestros de educación básica. El personal docente de educación básica quedará sometido, a partir de estas reformas, a una doble regulación. Una doble regulación que yo me he atrevido a clasificar como, de un lado, una regulación profesional y del otro lado, una regulación laboral. ¿Por qué? Por la estrategia que se eligió, para realizar una reforma laboral por la trastienda, es decir, por la ruta del artículo 3º constitucional y del artículo 73 constitucional, sin tocarle un pelo a el apartado B del artículo 123 constitucional, sin tocarle un pelo a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y la normatividad equivalente en cada uno de los estados, y sin meterse en problemas con la reforma de las Condiciones Generales de Trabajo de 1946 y sin meterse con el reglamento de escalafón de 1973. Hay una reforma laboral en la medida en que, por el rango que tiene la reforma del artículo 3º, 73 y la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 2º transitorio señala que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto. Las consecuencias derogatorias que tiene la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente sobre el antiguo marco jurídico administrativo y laboral, ¿sí? Son muy fuertes, ¿sí? Son muy fuertes porque de entrada deroga todas aquellas disposiciones de la normatividad laboral que tienen que ver con lo que ahora pasa a ser regulado por la Ley General del Servicio Profesional Docente. En otras palabras, la regulación laboral seguirá siendo uno de los dos marcos jurídicos que en adelante regularán a la profesión docente. Uno es el apartado B del 123 constitucional, otro es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y las normas equivalentes, otro es las Condiciones Generales de Trabajo, otro es el reglamento de escalafón, en todos aquellos aspectos que no fueron derogados por la nueva normatividad del servicio profesional docente. ¿Se fijan? Permanece vigente el marco jurídico laboral en todo aquello que no fue derogado por la nueva normatividad del Servicio General Docente. Allí tenemos pues ya una regulación, la laboral, que permanecerá, pero acotada, modificada por la otra regulación, que yo llamo la regulación profesional. El marco jurídico de la regulación profesional será el nuevo contenido del artículo 3º constitucional, el 73 constitucional, que otorgó al Congreso de la Unión la atribución para promulgar la Ley General del Servicio Profesional Docente, y será la nueva Ley General de Educación modificada en las reformas que se promulgaron, en el paquete de reformas que se promulgaron el 11 de septiembre, la ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y sobre todo por la Ley General del Servicio Profesional Docente, más otras disposiciones jurídicas que todavía no se expiden, como es la normatividad que resultará en cada estado de la adecuación de las normas constitucionales y legislativas de cada estado para adecuarse al nuevo marco jurídico nacional del servicio profesional docente. Como pueden ver, tendremos un doble track
en adelante los maestros, además de seguir siendo regulados por las normas administrativas y laborales que datan de décadas, ¿sí?, pasarán a ser regulados por una nueva normatividad constitucional, legislativa general y constitucional y legislativa estatal. Como podemos ver, el archipiélago de normas sigue creciendo, ¿sí? Y todavía no sabemos bien a bien hasta dónde llegará el impacto derogatorio, porque hay incluso muchos impactos derogatorios sobre el antiguo marco jurídico que serán determinados no por el contenido de las leyes que se acaban de promulgar, ni de las leyes que se expedirán en cada uno de los estados para adecuar su normatividad al nuevo marco jurídico nacional, sino incluso serán resueltos en los tribunales, ¿sí?, cuando surjan conflicto en torno a cuál es la normatividad que se va a aplicar en cada caso concreto. Y con el tiempo se irá sentando jurisprudencia y tesis de la Suprema Corte de Justicia para terminar de decirnos de qué se trata la reforma en la que estamos metidos y cuáles son las consecuencias concretas que tendrá sobre el antiguo marco administrativo y laboral. La reforma del servicio profesional docente para educación básica y media superior es análogo, no es igual, porque no podría ser igual por 1000 razones. Es más, no podía ser ni debería ser igual por muchísimas otras razones que el marco jurídico laboral que se construyó para regular al personal académico de las universidades públicas de nuestro país en 1980-1981. Entonces, a través de una reforma al artículo 3 constitucional, se puenteó y se abrió la posibilidad de que cada universidad pública dictara un estatuto del personal académico. Entonces, el personal académico de las instituciones de educación superior, al igual que ahora está ocurriendo con los maestros de educación básica, quedó regulado por el antiguo marco jurídico laboral, en este caso el apartado A, la Ley Federal del Trabajo, pero además por un nuevo marco jurídico académico, el que deriva del 3 constitucional, del estatuto del personal académico de cada institución de educación superior y de los contratos colectivos que cada sindicato de cada universidad firma con las autoridades de cada una de las universidades públicas del país. Claro que la diferencia de escala es brutal. La institución pública de educación superior que tiene el estatuto del personal académico que regula al mayor número de académicos en el país es la Universidad Nacional Autónoma de México, y regula más o menos a 37,000, 40,000 académicos. En cambio, el equivalente al estatuto del personal académico de la UNAM, en grandote y de observancia general para todos los estados, ¿sí?, es la Ley General del Servicio Profesional Docente, que regulará la carrera docente de alrededor de 1,5 millones de maestros. ¿Se fijan la diferencia de escalas? El Estatuto del Personal Docente de la UNAM regula la carrera académica de una institución y de 37,000 académicos que dependen de una institución y de una autoridad. En cambio, la Ley General del Servicio Profesional Docente regulará al personal docente que depende por lo menos de 32 entidades federativas, si incluimos al Distrito Federal, que con el tiempo tal vez se federalice. Entonces, y además que depende de una gran diversidad de organismos públicos desconcentrados y descentralizados, como son el IEPO o el Instituto de Educación de Aguascalientes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos pues es un cuadro completamente distinto, aunque la fórmula que se usó fue análoga
derogar y transferir a lo profesional una parte de lo laboral. Así se hizo en educación superior en 1980 y 81. No desaparece lo laboral, pero se acota lo laboral para abrir paso al servicio profesional docente. Difícilmente se podría haber construido de otra manera. Imagínense ustedes abrir un debate sobre el artículo 3º constitucional, una de las zonas sagradas de la Constitución General de la República, por 1000 razones, o abrir un debate sobre la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, hubiera significado abandonar el campo de batalla antes de empezar la guerra. En cambio, si se hizo la reforma por la ruta del tercero en el 80 y se hace la reforma por la ruta del tercero en el 2013, es porque echaron por delante el tema educativo, ocultando lo laboral. Incluso la audacia política de denominar a una reforma esencialmente administrativa y laboral como una reforma educativa, no deja, aunque no sea cierto, no deja de tener cierta audacia política. Todos sabemos que es mucho más controversial y más difícil construir consenso en torno a una reforma laboral que construir consenso en torno a una reforma educativa. Una reforma laboral casi siempre se asocia a la pérdida de derechos y sobre todo a la pérdida de derechos adquiridos. Y una reforma educativa, sea como sea, siempre se asocia a una reforma para mejorar un servicio valioso como es el educativo. Esta audacia política, aunque no corresponda a la realidad del cambio en sus rasgos principales, yo creo que hay que tenerla en cuenta. Bueno, tengo la impresión de que con estos cambios está terminando una larga etapa en la historia del magisterio mexicano. Yo he dicho con cierta brutalidad, impertinencia e irresponsabilidad que aparentemente está terminando la era de los trabajadores de la educación y está comenzando ahora, aquí en el INE, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, y más lo que tendrá que hacerse dentro de los próximos 4 meses en los estados, si es que se puede hacer en tan poco tiempo, ¿sí? Todo eso, ¿sí?, está dando inicio a una nueva era, que yo denomino la de los trabajadores, la de los profesionales de la educación. Por supuesto, esta afirmación irresponsable es una afirmación que la hago principalmente inspirado por las construcciones típico-ideales de Max Weber. Max Weber dice, para entender la realidad hay que exagerar algunos de los rasgos de la realidad y desde arriba, desde esa exageración típica ideal, asomarse a la realidad para tratar de entenderla. Y sobre todo para tratar de entender el cambio que está ocurriendo o que ha ocurrido a lo largo de la historia. Son pues 2 tipos ideales históricos: la era de los profesionales, de los trabajadores de la educación, y la era de los profesionales de la educación. La era de los trabajadores de la educación comenzó en la década de los 30 y tuvo su momento culminante en 1938, cuando se expide el primer marco jurídico para regular a los empleados públicos federales de todas las unidades burocráticas del Ejecutivo Federal, pero también de la Suprema Corte de Justicia y del Congreso de la Unión. El presidente Cárdenas promulgó el Estatuto Jurídico, y fíjense cómo se llamaba, de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. Ese mismo año, en 1938, se fundó el primer sindicato nacional, que ¿saben cómo se llamaba? Sindicato de Trabajadores de la Educación, fíjense, de la República Mexicana. Estos 2 hechos marcan el arranque de lo que yo llamo
la era de los trabajadores de la educación. A lo largo de los 20 se debatió mucho acerca de si los maestros de las escuelas públicas tenían o no derecho a ser regulados por el nuevo artículo 123 de la Constitución de 1917. La Constitución hablaba de trabajadores, hablaba de obreros, pero no hablaba de empleados públicos. Y surge un fuerte debate acerca de si el 123 era aplicable también a los empleados públicos y por tanto también al contingente más grande y más numeroso de los empleados públicos, el más numeroso del personal civil de la Administración Pública Federal, que era el de los maestros. Por supuesto, surgió un debate de si los maestros eran trabajadores o profesionales de la educación. Este debate, sobre todo, lo protagonizaron dos ideólogos, uno de la CROM, de la primera central obrera del país, Vicente Lombardo Toledano, y otro, un discípulo de Repsamen, egresado de la Escuela Normal Veracruzana, profesor de educación primaria, Gildardo F. Avilés. Mientras Lombardo decía el artículo 123 también para los empleados públicos y los maestros, Gildardo F. Avilés decía no, el 123 es para los obreros, no para nosotros, que somos funcionarios, que somos empleados y además profesionales especializados. El debate fue ganado en 1938 por quienes propugnaban por un marco jurídico laboral para los maestros y por quienes hablaban de que los maestros, además de profesionales, eran trabajadores y como tales se les tenían que reconocer sus derechos laborales. Ese fue el origen de la época que está por terminar. Ahora, la pieza fundamental para regular a los docentes, sin meterse todavía con los administrativos, que allí permanecerán irregulados por el antiguo marco jurídico laboral hasta nuevo aviso, los maestros pasan a ser regulados por una ley que no se llama de trabajadores de la educación. No es ni en el Estatuto Jurídico del 38, ni es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado del 63, sino que es la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se enfatizan los aspectos que tienen que ver con los docentes como profesionales de la educación y ya no como trabajadores de la educación. No, en 1938 no desapareció el antiguo marco jurídico administrativo de carácter profesional y meritocrático anterior al Estatuto Jurídico del 38, no desapareció, pero el énfasis se puso en la regulación de los empleados públicos como trabajadores. Ahora no desaparecerá por completo el antiguo marco jurídico laboral, pero el énfasis se pondrá en los aspectos profesionales del magisterio. Bueno, entramos al presente. ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los principales rasgos del servicio profesional docente? Uno de los rasgos más llamativos de entrada es el acentuado centralismo en su estructura y organización. Acentuado centralismo en su estructura y organización. A tal grado que en varios aspectos la relación entre el gobierno federal y los estados en torno al servicio profesional docente aparece como una relación de suprasubordinación dentro de una estructura administrativa centralizado de un Estado unitario. Aparece como una relación de suprasubordinación dentro de una estructura administrativa de un Estado unitario, es decir, de un Estado centralizado. Y no, como debería ser, una relación intergubernamental entre dos órdenes de gobierno de un Estado
federal. Esta es una afirmación fuerte, sobre todo para despertar al público de la gente, como dicen los corridos mexicanos. Aparece como una relación centralizada entre el jefe y sus subordinados dentro de una estructura centralizada y no como una relación intergubernamental entre dos órdenes de gobierno de un Estado federal como es el mexicano. Otro de los rasgos es la acentuada unilateralidad en el diseño de los principales dispositivos, organización y operación del servicio profesional docente. Aquí no estoy refiriendo la unilateralidad pensando en la antigua bilateralidad laboral entre la autoridad educativa y la representación sindical. No, ni siquiera estoy pensando principalmente en eso, sino que estoy pensando en la bilateralidad que tiene que existir entre la autoridad educativa y sus maestros. Estoy pensando también en la bilateralidad que tiene que existir entre el gobierno federal y los estados. A veces hasta parece que en la relación intergubernamental desaparece la bilateralidad para abrir paso a una especie de unilateralidad. Pero aquí estoy pensando en la bilateralidad que encuentro, por ejemplo, para seguir con el contraejemplo de la educación superior, en educación superior. En educación superior, las organizaciones de los académicos, sindicales y no sindicales, jugaron un papel importante en la reforma constitucional del tercero constitucional. Jugaron un papel muy importante en la elaboración, diseño y aprobación del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, por diversas razones, los maestros no han jugado un papel muy importante en el diseño, la reforma constitucional, las reformas legislativas y además por la manera como se está perfilando, parece que tampoco jugarán un papel muy importante en el diseño de la normatividad que falta, ¿sí? Ni en el diseño de los principales dispositivos del servicio profesional docente. Esto marca una diferencia muy importante entre el servicio profesional docente y la carrera académica. Pero además, algo muy importante, no se ve hasta ahorita ninguna participación de los maestros más que como objetos de la evaluación para distintos fines o para distintos aspectos del servicio profesional docente, y hasta ahora no se prevé ninguna participación de los maestros en la gestión del servicio profesional docente. Esta es una de las diferencias más importantes con respecto a los académicos de educación superior que participaron en la reforma constitucional, participaron en la reforma legislativa, participaron en el diseño de los estatutos del personal académico de cada institución de educación superior, sobre todo de las dos más grandes instituciones de educación superior como es la UNAM y como es la UAM, recién fundada. En cambio, en educación básica no vemos por ningún lado la participación de los maestros. Y los académicos hasta la fecha siguen participando, ¿sí?, en las comisiones mixtas de ingreso y las diversas comisiones para evaluar qué investigación, qué servicio docente, qué esto, qué el otro. Es la llamada evaluación por pares. En cambio, en educación básica no vemos sino la evaluación por los otros y no por los pares. Esta es una diferencia muy importante que habrá que tener en cuenta, sobre todo en lo que falta por definir del servicio profesional docente. El tercer rasgo del servicio profesional docente es que hasta ahora son más visibles los dispositivos de control y los incentivos negativos que los dispositivos e incentivos positivos para el desarrollo profesional de los docentes. Ojo,
Estoy diciendo son más visibles. No es que no estén allí, pero sin duda son más visibles hasta ahora los dispositivos de control y los dispositivos negativos que los dispositivos positivos para el desarrollo profesional de los docentes. Entre otras razones, son más visibles los dispositivos negativos y de control porque se anuncia, pero todavía no se construye el programa de reconocimiento que reemplazará a carrera magisterial. ¿Se fijan? Están presentes los dispositivos relacionados con los concursos de ingreso o con los concursos para la movilidad en la jerarquía administrativa de maestro, directora, supervisor. Están también visibles los concursos de ingreso para al servicio de apoyo técnico pedagógico a las escuelas. Están visibles las evaluaciones del desempeño asociadas a la ratificación o otorgamiento de la definitividad de las plazas a los maestros de nuevo ingreso, ¿no? O el otorgamiento de la definitividad y la regulación de las plazas provisionales que ahora tienen los maestros en servicio sin plaza definitiva, o para la regularización de las plazas que por la ruta de las comisiones se están desempeñando por maestros que no tienen el nombramiento formal como directores o supervisores escolares. Sin embargo, todavía no está muy visible el programa de reconocimiento que reemplazará a carrera magisterial. El desarrollo profesional aparece mucho más visible en el apartado que la Ley General del Servicio Profesional Docente, y creo que es uno de los apartados más interesantes a lo que se refiere a la formación continua. Es donde vemos en acción una oferta de desarrollo profesional para los maestros, pero fuera de allí no tenemos sino la invisibilidad de del programa de reconocimiento que reemplazará a carrera magisterial. Centralismo y unilateralidad. Estos dos rasgos que hemos señalado revelan que hay una profunda desconfianza hacia los maestros y hacia los estados. Es un marco jurídico que se construye a partir de la desconfianza. No me meto a considerar si esa confianza es justificada o no. Yo creo que hay razones de sobra para que los decisores hayan tenido desconfianza con respecto, tal vez, a los maestros, sino a los maestros con respecto, sobre todo, a su representación sindical y también con respecto a los estados. Centralismo, unilateralidad y mayor visibilidad nos revelan, pues, una profunda desconfianza, construido a partir de la desconfianza hacia los maestros. Otro de los rasgos llamativos del servicio profesional docente, además de centralismo, unilateralidad y mayor visibilidad de los dispositivos de control e incentivos negativos, es el énfasis que se le otorga a la evaluación. Muy rápido en México pasamos de un sistema educativo que prácticamente no era evaluado a uno que comenzó a ser evaluado para seleccionar a los aspirantes a ingresar a las escuelas secundarias, preparatorias, a las universidades públicas, a un sistema que empezó a ser evaluado para fines principalmente diagnósticos y finalmente a un sistema que comenzó a ser evaluado también para ingresar a la carrera magisterial y moverse en cada uno de los niveles de carrera magisterial. Y finalmente, un sistema cuyos resultados de evaluación comenzaron a ser utilizados principalmente para el golpeteo político entre el CENTE y algunas ONGs privadas en la disputa por el control y el gobierno del sistema educativo nacional. Este ha sido más o menos, en pocas palabras, la evolución de la evaluación más asociada
con el servicio profesional docente. Aparte de otras evaluaciones que tienen que ver más con la otra vertiente del INE, que será el Sistema Nacional de Evaluación para la Educación. Pero las evaluaciones más asociadas al servicio profesional docente han seguido más o menos esa ruta. Es tal la centralidad de la evaluación que en la prensa los comentaristas y los analistas hablan fundamentalmente de la evaluación de los maestros. Es más, el día que se aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente, los encabezados en los noticieros de televisión, de radio y en la prensa fueron: se aprobó la Ley de Evaluación de los Maestros. ¿No? Ustedes deben de recordar, se aprobó la Ley de Evaluación de los Maestros. Y cuando se aplazó 2 o 3 semanas su aprobación en la Cámara de Diputados, dicen: se aplaza la Ley de Evaluación de los Maestros. A mí me parece que es un desperdicio discursivo, si de lo que se trataba era de apoyar el cambio tan importante que se está proponiendo, desperdiciando un nombre tan bonito como la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y si querían abreviar por razones de economía de estilo en los medios y en la prensa, decir: se aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente. Todavía podrían haber abreviado más para poder aumentar el tamaño de las letras de las 8 columnas y decir: se aprobó la Ley del Servicio Docente. No, fue un desperdicio. Ayudó a apantallar al público. Ganaron los que apoyaban la evaluación, perdieron los que la rechazaban, como se ha simplificado el debate en torno de un cambio tan importante como el que se está viviendo. Bueno, estos rasgos que acabo de señalar nos muestran que con la construcción del servicio profesional docente no solamente se está haciendo un cambio importante en lo que se refiere al marco jurídico laboral y la carrera docente, sino también en lo que se refiere al modelo de gestión del sistema educativo nacional. Ese modelo de gestión semidescentralizado o federalizado que se comenzó a construir con el Acuerdo Nacional de 1992 y con la Ley General de Educación que redistribuyó las competencias entre los dos órdenes de gobierno en el campo educativo. O sea, cambio en el marco jurídico laboral, cambio en la carrera profesional, sí, pero también cambio en el modelo de gestión del sistema educativo nacional. En los discursos de presentación de la iniciativa de reformas constitucionales e incluso en la propaganda en torno a las iniciativas de legislación secundaria se habló mucho, sobre todo cuando se anunció la iniciativa de reforma constitucional, se habló mucho de que el objetivo central era recuperar el gobierno, la conducción del sistema educativo nacional. Que el Estado, recuperar para el Estado el gobierno del sistema educativo nacional o la conducción del sistema educativo nacional. Es más, se decía la rectoría del Estado sobre el sistema educativo nacional. Sin embargo, si nos asomamos a la reforma constitucional y a las reformas legislativas, veremos que hasta ahorita, por lo menos en la normatividad, no se ha recuperado tanto la rectoría educativa del país como el control de las plazas docentes en el país. El control que se había perdido a manos del sindicato, en la medida en que el sindicato ya no juega ningún papel importante en el ingreso, la movilidad, el reconocimiento y la permanencia. Busquen al sindicato en la Ley General del Servicio Profesional Docente y lo van a encontrar por allí, ¿no? Como un representante, como destinatario de una información
sobre la que se le correrá la cortesía de informarle, pero ningún papel importante en el servicio. Yo creo que está bien que así sea, ¿no? Se recupera el control de las plazas de manos del sindicato, que se había apropiado de ellas o que se le habían cedido por parte del Estado. Yo creo que ocurrieron las dos cosas. No fue el sindicato que se apropió, sino el Estado que se la cedió. Y con ello le cedió una parte de la gestión del sistema educativo, sobre todo el que tiene que ver con las condiciones de trabajo, el ingreso, la permanencia, la movilidad y el reconocimiento de los maestros, como todos sabemos, a través de las comisiones mixtas de escalafón y a través de las comisiones mixtas de cambio. Por otro lado, mediante el servicio profesional docente, el gobierno federal quiere recuperar los aspectos, el control del ingreso, la permanencia, el reconocimiento, la movilidad, a través del control de los aspectos estratégicos del servicio profesional docente. Pero no solamente quiere recuperar parte del control de las plazas docentes de manos del sindicato, sino también de manos de los estados. Aquí hay dos cambios importantes. Fíjense, no es solamente la recuperación del control de las plazas que habían caído en manos del sindicato, sino también el control de las plazas que estaban siendo administradas por el Estado. El cambio menos significativo aquí no ocurre en lo que se refiere al maestro federalizado, ¿no? Finalmente, los maestros apenas tenían 20 años de haberse transferidos a los estados, y además, junto con la transferencia de los maestros, las escuelas y los recursos financieros, se transfirió a los estados el marco jurídico laboral federal, a pesar de que ya no eran maestros federales, sino maestros estatales a partir de 1992. El cambio más importante ocurre en lo que se refiere a los maestros estatales. Estos que ya eran estatales desde antes de la federalización del 92. Estos maestros estatales, por primera vez en la historia de México, desde la Constitución de 1824, imagínense, casi 2 siglos, ¿sí? Un siglo, 190 años, ¿no? Desde hace 190 años, no desde hace 20 años, sino desde hace 190 años, los estados tenían la atribución absoluta para reclutar, promover, reconocer a los maestros que dependían de ellos laboral y administrativamente. Este es un cambio muy importante. Por otro lado, se está construyendo en paralelo con el servicio profesional docente dos dispositivos o cambios que tienen que ver con esta transición. No la recuperación de la Rectoría de Educación, sino la recuperación del control de las plazas. Uno es el Sistema de Información y Gestión Educativa, el SIGEF. Un sistema nacional de información que se supone que será alimentado en tiempo real por cada una de las escuelas y por las autoridades educativas de los estados, y el gobierno federal podrá comunicarse directamente con las autoridades educativas y con los directores de cada una de las escuelas del país. El SIGEF, que tendrá como principales componentes una nueva definición de la estructura ocupacional de cada escuela, la plantilla del personal de cada una de las 250,000 escuelas de educación básica del país, el SIGEF. De eso se ha hablado poco, se ha hablado más del censo, que finalmente es un instrumento para construir, avanzar hacia el SIGEF. Pero estructura ocupacional y plantilla del personal serán dos instrumentos claves para el control, ¿no? Desde el centro, ¿sí? Sobre los maestros. El otro aspecto que tiene que ver y que salió después y al margen del paquete de reformas constitucionales y legislativas para el servicio profesional docente es el que tiene que ver con el reemplazo del FAEF por el FONE
y la recentralización de la nómina de los maestros de educación básica federalizados, ¿sí? Entonces, se amarrará el componente. La recentralización de la nómina afectará principalmente a los maestros federalizados. Sí. Bueno, son la mayoría de los maestros del país. Aproximadamente, ¿qué será? El 65% de los maestros del país son maestros federalizados, sostenidos, financiados, a los que se les paga su sueldo con los fondos que año con año transfiere la Cámara de Diputados, la SEP, a los gobiernos de los estados para sostener las escuelas, ¿sí? Y pagar los sueldos de los maestros que fueron transferidos, más los ajustes que vinieron después a los estados en 1992. Recentralización de la nómina. Estos son algunos de los cambios. Otra cosa, con la recentralización de la nómina se busca combatir la falta de transparencia y el desvío de recursos que se hace en los estados a otros rubros del gasto educativo e incluso a otros rubros del gasto educativo estatal que no tiene que ver con los maestros federalizados, sino muchas veces con los maestros estatales, o que se destina a otros rubros que no tienen que ver ni siquiera con lo educativo, como es el desvío que se realiza a través del expediente de comisionar maestros que se encuentran ocupando cargos de representación sindical, puestos administrativos en los gobiernos de los estados, puestos de representación popular en las legislaturas de los estados, en el Congreso de la Unión, en los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Se busca acabar con el desvío de recursos, sobre todo de los recursos asociados a la federalización educativa, es decir, los que año con año se transfieren a los estados para el sostenimiento de los servicios educativos federalizados en 1992. Se busca acabar también con la doble negociación salarial. Esta doble negociación salarial que se realiza, por un lado, entre la Dirección Nacional del CENTE y la SEP, y por otro lado, entre el gobierno de cada uno de los estados y la representación sindical del CENTE o de algún sindicato estatal que no tiene que ver con el CENTE. Esta doble negociación, que en algunos estados es doble, triple y hasta cuádruple negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, estados como Oaxaca, donde tenemos dos expresiones sindicales, la sección 22 y la 59. Tenemos Michoacán, donde hay una sección única de federales y estatales, pero con dos expresiones sindicales, un comité institucional y un comité de la CENTE. Y hubo un tiempo en que había 4 expresiones sindicales en Michoacán, 2 expresiones institucionales, una gordillista y otra no gordillista, y 2 expresiones democráticas, una era la expresión de Morón y otra era la expresión de otras tribus magisteriales diferentes, ¿sí? Y hay estados que cuentan con un sindicato fuerte estatal, como es el caso del Estado de México. Tenemos 2 secciones federales, una grandotota en el Valle de México, una no tan grande en el Valle de Toluca, y por otro lado, el Sindicato de Maestros del Estado de México, que es tan grande o más que las 2 secciones federales del CENTE juntas en el Estado de México. Y más las secciones y organizaciones independientes que han surgido últimamente en algunos estados como Quintana Roo, Yucatán. Las más grandes son las que surgieron en la coyuntura de la bronca entre el Bester y Roberto Madrazo en Tabasco, y otro problema de sucesión en la sección, creo que es la estatal, del estado de Baja California, un sindicato independiente de carácter estatal. Como vemos, el cuadro es muy complicado. ¿Qué va a pasar con la administración? Les confieso que yo entiendo que la Ley General del Servicio Profesional Docente, por su carácter nacional, necesariamente tenía que adquirir ciertos rasgos
centralizados. Era hasta cierto punto inevitable. Pues para empezar, el Congreso de la Unión es el que dicta la ley y no las legislaturas de los estados. Y tenía que ser nacional o no podría ser. Y yo entiendo que había que desarrollar una normatividad y una estructura más o menos centralizada, si no sería muy difícil construir un nuevo servicio profesional docente. Sin embargo, les confieso que lo de la recentralización de la nómina no me simpatiza demasiado. Me parece una solución demasiado simple, simplona, simplificadora para resolver un problema complejo. Y además no estoy seguro de que se realicen los dos objetivos explícitos que se buscan. Tal vez se disminuya el desvío de recursos, pero nadie nos garantiza que en el centro no se vayan a desviar recursos en connivencia con tal o cual Estado de la República. ¿No? Dicen que van a acabar con eso, con la doble negociación salarial, pero yo tengo el presentimiento de que no solamente no van a acabar con la doble negociación salarial, sino que la recentralización de la nómina es una convocatoria para que cada 15 de mayo vengan a visitarnos no solamente los maestros de la CENTE, sino también los maestros institucionales de otras secciones del CENTE y de sindicatos autónomos en el país. A ese grado yo veo lo ilusorio que resulta el centralismo burocrático como solución para un problema tan complejo. En lugar de acabar con la doble negociación, terminarán promoviéndola. Si ahora los maestros de otras regiones del país no vienen al DF, es porque se las arreglan en los estados, ¿no? Pero en adelante van a venir a donde les están pagando el sueldo. Pero lo que será más grave es que se crearán otro tipo de problemas, quizá mayores que los que se pretende resolver y que derivarán del burocratismo. Además, recordemos que se descentralizó la nómina en el 78. En la primera desconcentración, cuando los delegados de la SEP comenzaron a pagar los sueldos a los maestros federales en los estados, entonces se desconcentró. En 1992 se descentralizó junto con el paquete de transferencia de relaciones laborales, dependencia administrativa, pues vámonos a pagar a los maestros en los estados, ¿sí? Y se descentralizó la nómina, entre otras razones porque el centro ya no podía gestionar una nómina que había crecido mucho, que se había convertido en una nómina muy compleja de administrar desde un solo centro, como era la SEP nacional. Ahora se recentraliza una nómina que casi se ha multiplicado por 2, que se ha diversificado sobre todo después de la federalización del 92. Todos sabemos que en la segunda etapa de la negociación salarial de cada año, los estados otorgaban concesiones adicionales como sobresueldos, como prestaciones, como días de aguinaldo, que hay una gran heterogeneidad en el país. Pero además será una gestión mucho más compleja que antes de la federalización. ¿Por qué? Porque ahora seguirán participando los estados que antes no participaban. Porque la SEP pagará por orden y cuenta del gobierno del estado del que siguen dependiendo administrativa y laboralmente los maestros federalizados. Yo me imagino qué es lo que va a pasar. Para empezar, los estados tendrán que distinguir muy bien la parte del sueldo de los federalizados que se pagan con recursos federales, de la parte del sueldo, sobresueldos y prestaciones de los federalizados que se pagan con recursos estatales. Y eso está en chino. Tendrán que buscar otras fuentes de financiamiento para las compensaciones de los estatales que se pagan con recursos federales. Pero no nos salgamos de los federales. Si en los estados hay compensaciones adicionales y diferenciadas,
y además hay prestaciones adicionales y diferenciadas para los federalizados, tendremos no una nómina recentralizada, sino dos nóminas. La recentralizada por el gobierno federal a partir de la base de datos del CIGEF y el techo presupuestal del FONE de cada año, ¿sí? Eso, por un lado, tendremos una nómina, la recentralizada. Pero además tendremos en paralelo otra nómina, la que no se va a recentralizar porque se pagan sobresueldos y prestaciones con recursos propios de cada uno de los estados. Y todos sabemos que estos recursos propios en la segunda etapa de negociación es lo que está asfixiando las finanzas de cada uno de los estados. Bueno, para terminar, en un balance inicial y preliminar sobre el servicio profesional docente, me gustaría decir que lo mejor de todo en el servicio profesional docente es que se ha abierto el camino hacia una mejor distinción entre lo laboral y lo profesional, y entre la representación sindical y la autoridad educativa. Una confusión en la que se originan muchos de los problemas en la gestión e incluso tal vez también en la calidad de los servicios educativos y sobre todo en la suerte profesional de los maestros. También es muy importante que se abre la posibilidad de construir un servicio profesional docente que acabe con la discrecionalidad, la arbitrariedad, la corrupción y formas irregulares de ingreso, movilidad y permanencia que todos sabemos que existen en el servicio docente. Otro rasgo positivo de la Ley General del Servicio Profesional Docente es que desarrolla una estrategia flexible y pertinente para formalizar la función de apoyo técnico pedagógico. Finalmente los ATPs y las ATPs van a salir del limbo laboral, administrativo y profesional en que se encuentran. Y estoy seguro de que aquí hay algunas de ellas y de ellos. Y esto yo creo que es una noticia muy importante, porque la función de apoyo técnico a las escuelas ha llegado a ser tan estratégica o más en los últimos 20 años que la propia supervisión escolar. Otro rasgo positivo es que el nuevo servicio profesional docente tiende puentes hacia los derechos adquiridos de los maestros en servicio. Y no solo para aquellos que no se podían tocar, como son los que tienen plaza definitiva, sino también para aquellos que tienen plazas provisionales. A estos últimos se les abre la posibilidad de obtener incluso la definitividad sin necesidad de participar en un concurso público abierto para el ingreso al servicio profesional docente. Y lo podrán hacer mediante las evaluaciones de su desempeño. O sea, no tendrán que participar junto con todas las miles de maestros que participan, ya son más de 100,000 maestros que participan en cada concurso, ¿sí? Sino que podrán hacerlo a partir de la obtención del nivel de aceptable en la evaluación del desempeño. También abre la posibilidad incluso para regularizar a los maestros que desde hace muchos años se encuentran ocupando plazas de director o plazas de supervisor sin el nombramiento respectivo y además sin el sueldo respectivo de esas plazas. Y esta es una buena noticia. Hay que reconocer que los decisores no cedieron ante las pretensiones, sobre todo de algunas ONGs empresariales que querían una ruptura más radical entre los derechos adquiridos y el nuevo servicio profesional docente. Aquí hay que reconocer también la influencia de las calles y las carreteras del país, la influencia de la gente y de quienes adentro del Congreso y de los equipos de diseño tomaron en cuenta, ¿sí?, la influencia de las calles y las carreteras de algunas regiones del país. Pero vamos empezando con los problemas. Ya apunté uno de ellos. Uno de los rasgos menos atractivos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ¿sí?,
es que son más visibles los dispositivos de control y los incentivos negativos. Y ya dije por qué creo que son menos visibles, sobre todo porque carrera magisterial sigue allí y será reemplazada hasta dentro de año y medio, 2 años. Los rasgos más profesionalizantes del servicio profesional docente están relacionados con un sistema meritocrático, es decir, el ingreso, la movilidad, el reconocimiento por mérito. Es un sistema meritocrático y es un rasgo profesionalizante importante. Sin embargo, no aparecen otros rasgos que suelen asociarse con la profesionalidad. Por ejemplo, ninguna referencia a la autonomía en el ejercicio de la profesión. Yo creo que una buena referencia a la autonomía en el ejercicio profesional docente hubiera sido muy importante, sobre todo en estos tiempos de escuelas y sociedades líquidas, para usar las metáforas de, ¿cómo se llama el autor francés? Bauman, ¿sí? Sociedades y escuelas líquidas donde la autonomía y la subjetividad en el trabajo docente sube a primer plano. Tampoco está presente otro de los rasgos que se asocia a las profesiones, como es la participación de los profesionales en la construcción de su propia profesionalidad. Como decía, son los otros y no los pares. Tercero, lo peor, yo decía, lo feo y además injusto es que las reformas jurídicas, constitucionales y legislativas han sido antecedidas y acompañadas hasta ahora por un entorno mediático y discursivo, ¿sí? Que desprecia a los maestros, que estigmatiza a los maestros, que estigmatiza a la escuela pública y sobre todo a los maestros egresados de las escuelas normales. Y eso no es bueno, ni lindo, ni justo. Algunos actores privados se desgañitaban hablando de evaluación con consecuencias. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Evaluación con consecuencias. No estaban pensando en evaluar para mejorar las políticas y los programas educativos. Tampoco estaban pensando para mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de escolarización de los grupos más pobres y marginados del país. Tampoco estaban pensando en evaluar con consecuencias para el desarrollo profesional docente. Estaban pensando en evaluar para reprobar y correr a los maestros. Esa es la mentalidad empresarial. De pasada estaban difundiendo la idea de que la precariedad en el empleo puede contribuir a mejorar la productividad y la calidad. Y todos sabemos que eso es falso, que la precariedad en el empleo puede contribuir a eso, a la precariedad en el empleo e incluso a obtener un resultado distinto al que se busque, a disminuir la productividad y disminuir la calidad. En el fondo no piensan que no vale la pena una evaluación que no sirve para castigar, que no sirva para castigar y correr a los maestros. El entorno mediático asociado a este discurso ayudó a construir una legitimidad al cambio, a la reforma, una legitimidad en la opinión pública más amplia del país. Así sea una construcción de legitimidad asociada a un discurso simplificador, ¿no? Pero sin embargo tuvo su impacto y se arroparon las reformas con un discurso de esa naturaleza. Sin embargo, ese discurso mediático contribuyó también a debilitar la legitimidad de la reforma en el interior del sistema educativo y sobre todo en el interior del magisterio. Esta es una paradoja. La campaña mediática construyó a construir legitimidad hacia afuera a través del control y la distorsión realizada del sentido de la reforma. Este discurso mediático que convirtió la Ley General del Servicio Profesional Docente en la Ley de Evaluación para los Maestros.
Me explico. Eso ayudó a construir legitimidad hacia afuera, pero deterioró la legitimidad del servicio profesional docente entre los maestros. Y no estoy pensando solo en los maestros que salieron a las calles y a las carreteras en algunas regiones del país. La falta de legitimidad del servicio profesional docente es uno de los déficits más fuertes en el interior del magisterio. Y yo creo que es necesario difundir mejor, ¿no?, el significado que tiene esta reforma por parte de las autoridades educativas. Y es una de las tareas que le tocará fundamentalmente a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo que falta. Por razones de orden político, es casi imposible que algunos de los defectos del servicio profesional docente se puedan subsanar en el corto plazo mediante una nueva reforma constitucional y menos aún mediante una reforma legislativa. Por razones de orden político, todos sabemos que eso no va a ocurrir, ni derogación de la reforma del tercero, ni derogación de la reforma del 73, como plantea la CENTE, ¿sí?, pero tampoco ni reforma ni ajustes a la Ley General del Servicio Profesional Docente, como sería deseable en otras circunstancias. Cualquier cambio mostraría un flanco de debilidad, ¿sí? Sin embargo, muchos de estos defectos que se han detectado en el marco jurídico del servicio profesional docente pueden ser contrarrestados o al menos atemperados en la definición de lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Lo que faltan son los perfiles, parámetros, ¿cómo se llama lo otro que definirá la SEP? ¿Sí? Faltan los lineamientos que definirá el INE. Falta, y allí hay una cancha inmensa, la adecuación del marco jurídico de cada uno de los estados, ¿no? Todavía hay algo que a mí me dio mucho gusto y al mismo tiempo me preocupó. Leí el documento de la Junta de Gobierno del INE a la COFEMER, a la Comisión Federal de Regulación, o quién sabe qué, ¿sí?, con respecto al decreto para crear la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Me llamó la atención, yo no sabía bien a bien quién era el que iba a operar o a ejecutar las acciones de evaluación, pero me consoló el hecho de saber que los miembros de la Junta de Gobierno del INE tampoco tenían tan claro quién iba a operar las acciones de evaluación. Uno de los primeros comentarios que hace la Junta a COFEMER con respecto al decreto de creación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente es precisar con claridad en alguna parte del marco normativo quién se va a encargar de operar las acciones de evaluación. Si conocen ustedes, supongo, ese documento que fue enviado por la Junta de Gobierno del INE a la COFEMER para hacer comentarios al anteproyecto de decreto de creación de la Coordinación General. Ahora ya más o menos está quedando claro. Y lo cierto es que estaba claro casi desde el comienzo, desde que filtraron aquellos anteproyectos huérfanos a principios de abril, ¿no?, de Ley General del Servicio Profesional Docente, estaba claro que la evaluación va a quedar a cargo de los estados, conforme a los lineamientos, parámetros, perfiles definidos por las autoridades educativas federales. Pero es tan compleja la normatividad que tampoco estaba tan claro. Bueno, entre lo que falta son esas cosas, pendientes de resolver. Definición concreta de la participación que tendrán los maestros y las autoridades educativas. Es algo muy importante, ¿sí? Y eso terminará de aterrizarse
a través de los lineamientos del INE y de la adecuación de la normatividad de cada uno de los estados. Definir cuál será la participación y a través de qué órganos y de qué naturaleza, ¿sí? Ahora que ya conozco el nombre de Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, yo me imagino que en cada uno de los estados se creará un órgano público desconcentrado o algo parecido que se llamará Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente o Coordinación del Servicio Profesional Docente en el estado X, en el estado Y y en el estado Z. Bueno, los perfiles, parámetros e indicadores que serán definidos por la SEP y autorizados por el INE o INE, no me acostumbro a decir INE, y los lineamientos que serán definidos por el INE, ¿no? ¿Sí? Para las evaluaciones asociadas al servicio profesional docente, para las evaluaciones asociadas a los concursos para ingresar al servicio, para su promoción, para la evaluación de desempeño asociada a su permanencia u obtención de su definitividad. Otro aspecto que falta por definir es la definición del perfil, reclutamiento y capacitación de los evaluadores y aplicadores que serán seleccionados por las autoridades educativas locales. Otro aspecto que falta por definir es la adecuación del marco normativo, como decía, y el diseño institucional para la organización y operación del servicio profesional docente en cada uno de los estados. En cada uno de estos aspectos hay muchos dilemas, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, nada más para lanzar la provocación. La definición del perfil, reclutamiento y capacitación de los evaluadores y aplicadores, hay muchas posibilidades. Una es que contraten, ¿no?, a evaluadores y aplicadores que nada tengan que ver con la educación básica. La otra es que recluten a maestros del servicio, a los que se les remunere o compense salarialmente para el desempeño temporal de actividades o permanentes de actividades de evaluación, como evaluadores y como aplicadores. Se los dejo de tarea. Yo creo que esta segunda opción sería muy importante, sobre todo para compensar, matizar, disminuir la falta de legitimidad del servicio profesional docente entre los maestros. Los académicos se la pasan criticando la puntitis para el SNI, para el desempeño docente, para el PROMEP, pero nadie ha dicho que reemplacen el sistema de regulación de la carrera académica en educación superior. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Cómo se construyó legitimidad? Dándoles participación. En educación básica, la evaluación por pares goza de muy mala fama por la experiencia de los resultados de todos 10, ¿no? Todos con 10 que aplicaban los directores a sus maestros y los supervisores a sus directores para evitarse problemas, conflictos de convivencia con sus subordinados, ¿no? Sin embargo, no es el único sistema de evaluación por pares que existe. Basta asomarse a la gran diversidad de comisiones de evaluación por pares que existen en cada universidad y aún fuera de la universidad en torno a programas asociados al pago por mérito, como es el Sistema Nacional de Investigadores y el PROMEP, no más allá de los comités, comisiones y comisiones mixtas de ingreso y de reconocimiento y de movilidad de los docentes en cada institución de educación superior. Este es un punto en el que, aunque la mayoría de mis amigos han dicho, Alberto, no la mueles, puros 10 para todos, yo insisto porque soy terco.
y porque siento la necesidad de construir legitimidad en un servicio profesional docente al que le falta legitimidad, donde más debe tenerla, que es con los maestros en el interior del sistema educativo. Pero además, la evaluación por pares tiene otra ventaja. La evaluación por gente que conoce el sistema educativo, la vida profesional de los maestros, el trabajo en las escuelas, en las zonas, en las regiones, en la gestión de la educación básica. Abre la posibilidad de que el servicio profesional docente aprenda en su desarrollo y sea retroalimentado por quienes van a participar con conocimientos de causa en la evaluación de sus pares. Bueno, la suerte del servicio profesional docente depende en buena medida de la manera como se resuelva lo que falta por resolver. De esto depende no solamente la pertinencia técnica y operativa de los dispositivos, sino también depende la participación que tendrán los estados y los maestros en la definición de lo que falta por definir. Y lo que es más importante, la participación que tendrán las autoridades educativas y los maestros en la gestión del servicio profesional docente. Es, digamos, el punto más delicado del aterrizaje del servicio profesional docente in situ, ¿no? O como se dice ahora, situado y contextualizado. Algunas de las debilidades del servicio profesional docente se deben a que no hay obra humana sin defectos. Sí, pues sí. Quienes redactaron las normas, ni siquiera mis amigos y mis cuates que me invitaron a echarles este rollo, ¿no? Pues esos son perfectos. Pues sí, va a haber defectos y se van a cometer errores. Pero también es cierto que se deben a la prisa y prácticamente la nula consulta que se hizo a quienes conocen a la profesión docente, que son principalmente los maestros y ni siquiera los expertos. Era un equipo muy pequeño y a puertas cerradas por razones estratégicas. Que no se filtre nada, porque si se filtra, se acaba. Y se pierde la guerra antes de comenzarla. Esto comenzó, la prisa y la falta de consulta obedeció a una decisión política que tiene sentido. Había que aprovechar una coyuntura política favorable, la primavera de una nueva administración que fue reforzada por el Pacto por México y por el encarcelamiento de Lester Gordillo. O sea, soy quisquilloso, pero entiendo las razones políticas que hubo para hacerla rápido y sin consulta. A lo mejor no se podía haber comenzado a construir el servicio profesional docente de otra manera. Pero también es cierto que si se hubiera hecho con más calma y consultando a quienes saben, hubiera quedado mucho mejor. Así lo prueba el hecho del aplazamiento de 2 o 3 semanas de la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan? De agosto hasta septiembre. Y mejoraron muchos aspectos. Y sobre todo le quitaron mucha violencia verbal que se había introducido, sobre todo para congraciarse con las ONGs empresariales. ¿Sí? Y yo creo que mejoró en muchos aspectos la Ley General del Servicio Profesional Docente. La prisa fue visible no solo en el proceso de reforma constitucional y legislativa, sino la prisa quedó plasmada después en los plazos definidos por los transitorios de la reforma constitucional y de las 3 leyes. La prisa sigue allí y ahora está plasmada en los transitorios de las leyes secundarias
que fijan los plazos para definir todo lo que falta y para comenzar a operar los concursos de oposición. Ahora ya no hay razones políticas para la prisa y para que no se tome en cuenta la opinión de los maestros. Ya, el momentum, así se le decía, pasó y ya se aprovechó y ya están sentadas las bases constitucionales y legislativas de carácter nacional para el servicio profesional docente. Por el contrario, ahora sobran razones políticas y técnicas para ir más pianito, más despacio que llevo prisa y sobre todo para escuchar y atender las inquietudes de los maestros y de las autoridades educativas de los estados. Si sigue la prisa en consulta, aumentan los riesgos de dar un traspiés en el arranque. Y eso lastimará aún más la legitimidad del servicio profesional docente entre los maestros. Tendrá un costo mayor que cualquier defecto que pudiéramos encontrar en lo que ya se ha avanzado del marco jurídico nacional. Con base en estas consideraciones, me atrevo a proponer por lo menos una reforma de la reforma de los transitorios, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para ampliar los plazos, para lanzar la primera convocatoria al concurso de ingreso al servicio profesional docente. Aunque no se tocara nada más del resto del marco jurídico, constitucional y legislativo, modificar los plazos. Afortunadamente, la evaluación del desempeño no tiene término ni plazos en los transitorios y eso puede esperar. Pero el nudo principal es el ingreso. Y el concurso de ingreso tendrá que estar listo para junio del año que entra. Las primeras convocatorias tendrán que ser publicadas. Y todavía faltan muchas cosas. 6 meses parecen muchísimo, pero 6 meses para adecuar el marco jurídico de los estados al nuevo marco jurídico nacional no es nada. No es nada. Sobre todo tomando en cuenta el conflicto que se ha acentuado y que se va a acentuar aún más, incluso en los estados donde los maestros no salen a las calles ni salen a las carreteras. Será una negociación sorda, intensa, conflictiva, con la representación sindical de cada uno de los estados. No me cuadran los plazos. No podrá lanzarse una convocatoria si no está adecuado el marco jurídico estatal para poner en operación el servicio profesional docente. Pues quien va a evaluar para el concurso de oposición al servicio serán las autoridades educativas de los estados a través del órgano que ellos definan para operar la evaluación asociada al ingreso al servicio docente. Hay un poco más de margen para el resto de los componentes, carrera magisterial, evaluación del desempeño, pero para el ingreso no me cuadran. 11 de septiembre, ¿cuántos meses van a transcurrir? 11 de octubre, 1 mes. 11 de noviembre, 2 meses. 11 de diciembre, 3 meses. 11 de enero, ese es el tiempo político real, 4 meses. Tendrán 2 meses hábiles del año que entra para adecuar el marco jurídico normativo de los estados al nuevo marco jurídico nacional. No me cuadran los tiempos y no estoy pensando solo en los estados que tienen una mayor conflictividad, como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, no, Veracruz, que es la revelación de la temporada, y aunque con menor fuerza, Quintana Roo, Yucatán, pero en este momentum, este segundo momentum, el de cada uno de los estados, se van a reactivar las presiones, las demandas de la representación sindical y ya no solo de la CENTE en torno al marco jurídico estatal.
Esto yo creo que nos lo agradecerán las autoridades educativas de los estados, los poderes legislativos de los estados, y espero también que mis amigos del INE y de la Coordinación General del Servicio Profesional Docente. Gracias por su atención y soy materia dispuesta si tienen preguntas, comentarios, críticas, observaciones que hacer a mi exposición. Perdón por haberme extendido tanto, pero el tema está muy pesado. Una primera ronda, ¿quién quiere expresar su pregunta o comentario? ¿Nadie? No. Todo quedó muy claro. Nos dejó pasmados. ¿Por qué? Porque nos habló de la ley en otro sentido que no, bueno, yo en lo personal no había visualizado. Es esta parte escondida de la norma, tramposa y arbitraria, que a veces nos lleva en el rumbo de ir caminando con ellos, pero no vamos deteniéndonos en ver estas pequeñas aristas de las que usted hablaba ahorita. Soy Edith Espinosa, supervisora de educación secundaria. Y sí, la verdad, hay muchas cosas que yo dije, sí, en ese sentido. Otra visión de la ley. Gracias. Gracias, maestra. Sí, buenos días. Sí. Mire, nosotros venimos del Estado de México y mi pregunta es si se entiende que se federalizó la evaluación, porque así al parecer se está entendiendo, que ya las entidades se quedaron sin atribuciones para evaluar. ¿Cuál es su punto de vista respecto de esto? Y la otra pregunta en este sentido sería, lo que preocuparía a nuestro estado, por ejemplo, es si se va… Estado de México. Sí. De suerte no hable mal de los mexiquenses. Le estoy haciendo el comentario aquí a mi compañero, no digas de dónde venimos para poder preguntar lo que se nos dé la gana. Y mire, lo primero que, y bueno, pues ya nos identificaron, pero lo cierto es que hay mucha preocupación con respecto a saber si, por ejemplo, el INE va a tener, él es el encargado de los lineamientos y el que se va a evaluar y todo eso, pero en el Estado, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros vamos a hacer los operativos, ¿a través de quién? Eso es lo que falta por decir. ¿No? Y la otra sería, por ejemplo, también igual, o sea, el que va junto con lo del ingreso, ¿no? Del ingreso, ¿quién lo va a hacer? O sea, lo mismo que usted está diciendo, ¿el INE va a tener sus sedes en los estados? ¿O el servicio profesional docente también va a tener sus coordinaciones desde acá, desde la SEP, o el estado tendrá que crear alguna otra? Otra más, Miguel. Sí, mi nombre es Miguel Ángel, de Supervisión de Educación Primaria. A mí me preocupa un poco el papel que ha jugado el sindicato en toda esta reforma. Yo digo que es un sindicato ciego y sordo y mudo. Me llama mucho la atención que no existe esa participación activa ante la defensa de X beneficios para los maestros, ¿no? Ya. Entonces yo lo veo muy en escondida en la parte del sindicato. Pero me preocupa más todavía la expectativa que pudieran tener la conformación de los equipos técnicos, porque la experiencia nos dice que no hay parejura en la formación de los docentes, en el sentido de que tenemos un buen porcentaje de maestros que gustan de no trabajar adecuadamente, de estar comisionados. O sea, si vemos la lista enorme de gente, pues sí hay mucho personal valioso, pero también tenemos una buena lista de personal que da problemas, golpea a niños, no trabaja, no asiste, y ya hasta se habla de la famosa normalidad mínima, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de una normalidad mínima? Pues porque no tenemos ni lo mínimo necesario. Esa es la experiencia real. O sea, eso es lo que tenemos. Entonces, ante estas circunstancias de vida profesional, ¿cómo vislumbra usted en esta historia del magisterio que ha ido cambiando? ¿Cómo vislumbra
que este magisterio se convierta en ese magisterio de calidad, en ese magisterio que tenga el campo de apoyo técnico y al mismo tiempo de evaluadores. ¿Y cuál sería la intervención del sindicato en ese proceso, no? Gracias. Rogelio Hernández, de Secundarias Técnicas. Bien, en la exposición que nos hizo usted, nos habla precisamente de esta Ley General del Servicio Profesional Docente, todas las características que tiene dentro de cómo se concibe, cómo se hace pública, todos los elementos positivos y negativos que usted ve en ella, y que es necesario ir ganando confianza entre los maestros para que esta ley pueda tener, dentro de la operatividad, vaya ganando en cierta medida esa legitimidad de la cual al interior está careciendo. Dentro de este sentido, es importante ver quiénes son las personas que van a estar al frente, digamos, en este caso de la coordinación tanto nacional como en cada una de las entidades. ¿Usted qué perfil consideraría que debería de tener, cuando menos, el coordinador nacional del servicio profesional docente? Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la evaluación, desde antes de la construcción del servicio profesional docente, las acciones de evaluación estaban definidas principalmente por el gobierno federal. Tanto la prueba enlace como las evaluaciones asociadas a el Programa Nacional de Carrera Magisterial fueron determinadas, como es un verbo que le encanta a los legisladores cuando quieren centralizar algo, fueron determinados por el gobierno federal, ¿sí? A través de la Dirección General de Evaluación de la UPEP. ¿Todavía existe la UPEP ya? ¿Sí? ¿Cómo se llama ahora? Porque es subsecretaría. Subsecretaría de Planeación. Es la segunda en la jerarquía. Qué error. Eso ya está aquí. Incluso hablando de los rasgos centralistas del servicio profesional docente, quiero precisar que los rasgos centralistas ya existían en carrera magisterial. Finalmente, los lineamientos de carrera magisterial eran definidos de común acuerdo en una comisión nacional de carrera magisterial con representación de Autoridad Educativa Federal y Autoridad Educativa y representación sindical, ¿no? O sea, ya teníamos allí un cierto centralismo en una parte de la carrera docente antes del servicio profesional docente, como es carrera magisterial. En el caso de la evaluación para los fines del servicio profesional docente, que es en lo que yo me he querido concentrar un poco más, sin duda, las atribuciones estratégicas las tienen la SEP y el INE. Sin duda. Perfiles, parámetros, indicadores definidos por la SEP y autorizados por el INE. Y sobre todo el INE, los lineamientos, ¿sí?, serán definidos por el INE. Y lineamientos no solamente para las evaluaciones asociadas al servicio profesional docente, sino también para todas las actividades de evaluación por parte de las autoridades educativas federales y estatales. Hay un cierto centralismo y además explicable por la naturaleza sistémica y el carácter general de la ley del servicio profesional docente. No podría haber sido de otra manera si no esto se hubiera desperdigado. Afortunadamente, en el transcurso del tiempo,
Y yo creo que reaccionando a la primera movilización de maestros, ustedes pueden ver por etapas. Cuando la vanguardia la tenían los de la CETEC de Guerrero, y el primer día de vacaciones de Semana Santa, el viernes anterior a Semana Santa, bloquearon la Carretera del Sol. Allí ganaron la partida aquellos que hablaban de contextualizar y que los medios quisieron ridiculizar diciendo que se quería tropicalizar la evaluación. Afortunadamente, los decisores fueron sensibles y terminaron incorporando algo de sentido común, ¿no? Y fue cuando se endemonió la palabra evaluación estandarizada. Y ahora ya es una palabra maldita que hay que desterrar, así sea por razones políticas, del vocabulario del INE y de la Coordinación Nacional, aunque todos sabemos que todas las evaluaciones son estandarizadas, incluso las contextualizadas. Pero no es lo mismo estandarizar a nivel nacional que estandarizar a nivel regional, ¿no? E intentar atender a estas diferencias que marcan la diferencia. Porque algo que siempre llama la atención, y sobre todo en el discurso mediático, todo el mundo habla de los maestros como los principales responsables. Y todos saben, empezando por ellos, que los maestros son el factor que menos peso tiene entre los dos factores más importantes, según los resultados de evaluación contextualizada que se ha hecho. ¿Sí? Es entre el 20 y el 30% el peso que el factor maestro tiene en los resultados de los aprendizajes de los niños. En cambio, condiciones socioeconómicas, culturales, ¿verdad?, es entre el 50 y el 60%. Y nadie habla de evaluar, reprobar, castigar y correr a los responsables de ese 60% en la calidad de los aprendizajes. ¿Y quiénes son los responsables? Pues quién sabe. A mí me gustaría pensar que Claudio X González tiene alguna responsabilidad en eso, por todos los impuestos que deja de pagar, ¿no? Y que los canaliza a través de una fundación que se dedica a estigmatizar a los maestros, ¿no? Me imagino que el gobierno federal, los gobiernos de los estados también tienen una fuerte responsabilidad, que los legisladores, pero nadie evalúa, reprueba, castiga y corre a los responsables del factor que tiene más peso en los aprendizajes de los niños, ¿no? Bueno, pero este es un rollo político e ideológico que no me aguanté las ganas de echárselo, ¿no? Lineamientos, parámetros, perfiles e indicadores. Allí está el centralismo en la evaluación, ¿no? Asociada al sistema profesional docente. Pero los estados tienen mucho margen en la evaluación. Pueden participar, opinar, proponer, aunque no sea de una manera vinculante, ¿sí?, contenidos, aspectos relacionados con los perfiles, parámetros. Incluso se prevé que las convocatorias puedan introducir elementos peculiares en cada uno de los casos. Pueden participar también proponiéndole al INE contenidos para los lineamientos generales que el INE va a tener que emitir a pasto, ¿no? Para distintos fines y para distintos aspectos. El sindicato no estaba en condiciones de moverse demasiado en lo que se refiere a la representación institucional. Todos sabemos la situación de excepción que está viviendo por el lado de la representación institucional, que es la de la mayoría de los maestros del país, por lo menos la representación formal. Y también sabemos que ese vacío fue llenado por la coordinadora y otras movilizaciones de grupos en territorios que no fueron tradicionalmente de la coordinadora ni de las otras expresiones disidentes del magisterio. Y además tengo la sensación que en el fondo la mayoría de los maestros se sienten representados por la coordinadora, aunque jamás aceptarían salir a las calles y a bloquear carreteras, ¿sí? De alguna manera no pierden las esperanzas de que la coordinadora pudiera influir en algo para atemperar algunos de los rasgos más agresivos para los maestros en el servicio profesional docente. Equipos técnicos y ATPs. A mí me llama mucho la atención la manera como
la Ley General del Servicio Profesional Docente trata lo relacionado con el apoyo académico de las escuelas. Incluso yo siento cierta imprecisión. A ratos el apoyo académico de las escuelas aparece incluyendo a la supervisión escolar, que estoy de acuerdo. En términos sociológicos, los primeros ATP son los supervisores escolares. Yo incluiría hasta los directores, porque entre sus funciones está el apoyo técnico-pedagógico a los maestros, ¿no? Y a los directores. Yo los incluiría. Pero para fines normativos no queda tan clara la diferencia. Por otro lado está el personal docente que desempeñará de manera temporal, por un máximo de 3 años, funciones de apoyo técnico-pedagógico a las escuelas. Ese es un paquete y es la misma función de apoyo técnico-pedagógico a las escuelas. Y por otro lado, la ley refiere a un servicio, yo entiendo, permanente de apoyo técnico-pedagógico a las escuelas. Son dos tracks para una misma función, ¿no? La desempeñada temporalmente por algunos maestros y directivos en su escuela, en su zona, en su región o en instancias centrales de la gestión del sistema educativo estatal. Y las desempeñadas de manera permanente por unos maestros que participarán en concursos de oposición para ingresar al servicio permanente de apoyo técnico pedagógico a las escuelas. Algo que me llama la atención, y hasta hoy en la madrugada que estaba pensando en cómo abordar estos temas aquí con ustedes, me llamó la atención. Fíjense, el INE puede participar en la evaluación, emitir lineamientos incluso para los movimientos laterales temporales hacia la función de apoyo técnico pedagógico a las escuelas. Pero al INE no le dan tanta cancha en lo que se refiere al servicio permanente de apoyo técnico a las escuelas. Los lineamientos no serán emitidos por el INE, sino por la Coordinación General del Servicio Profesional Docente. Este es un dato bien interesante. Entonces, el servicio permanente de apoyo técnico pedagógico de los estados queda en manos de la Coordinación General del SPD, ¿no? Y de los estados. En cambio, el servicio de apoyo técnico pedagógico temporal, de estos movimientos laterales temporales de los maestros y directivos en servicio, quedará en manos del INE y de los estados, ¿sí? Otro tema es el que se refiere a el papel de los estados. Allí la cancha para los estados es amplísima, diversa, y en cada uno de los aspectos que tendrán que definir los estados hay muchas posibilidades. Es muy probable que los decisores ya tengan una serie de proyectos tipo para la adecuación del marco. Los decisores nacionales ya tengan proyectos tipo de regulación, de adaptación de la normatividad estatal a la nueva normatividad nacional. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de que esos proyectos tipos se puedan adaptar literalmente de manera uniforme a todos los estados. Es más, tengo el presentimiento que en algunos estados ni siquiera se van a poder adaptar ni de manera similar ni de manera diferenciada a los proyectos tipos. Estoy pensando, por ejemplo, en los estados donde creo que habrá mayor conflictividad en torno a la adecuación estatal de la normatividad estatal a la normatividad nacional, como serían Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Y no descarto incluir en el paquete, porque son muy bravos, los maestros de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, que son los estados más movilizados. Hay muchas posibilidades. Yo creo que allí están como los decisores y los diseñadores, incluso
Curiosamente, yo lo he comentado con varios compañeros, con Gilberto, que paradójicamente el órgano técnico por excelencia, el INE, ¿no?, tiene en sus manos buena parte de la solución de la bronca política que ha surgido en torno al servicio profesional docente. El INE, ¿sí? La Coordinación General del Servicio Profesional Docente. En sus manos está aumentar o disminuir aún más la legitimidad del servicio profesional docente en el magisterio y en el interior del sistema educativo, que no solamente son los maestros, sino también los funcionarios educativos de los estados. Magisterio de calidad. Yo, como soy provocador, yo digo, no es reforma educativa, es administrativa y laboral, pero está bien, llámenla reforma educativa, se vale, es parte de la estrategia política y se vale. Y así lo entiendo, como parte de una estrategia política, y yo creo que fue muy audaz. Pero como soy académico, tengo que decir que es administrativa y laboral. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué les iba a decir? Tampoco esperen, como dicen los spots, ¿no? Ya hicimos la reforma educativa, ¿no? Pues no, espérense, no hay tal. Para empezar, no es una reforma educativa. Esa todavía no empieza, ¿no? Segundo, la reforma del servicio profesional docente y los otros componentes que se introdujeron en el marco constitucional y legislativo no será de un impacto inmediato, ¿sí? Porque me pongo a pensar, la movilidad por expansión hace tiempo que se convirtió en un recambio muy lento del magisterio en servicio, porque el sistema de educación básica crece cada vez más a un ritmo menor. Así es que por expansión, como la que ocurrió en los 50, en los 60, en los 70 todavía, no va a haber un recambio generacional importante en el magisterio en servicio. Movilidad por reemplazo tampoco, porque nadie se quiere jubilar por la composición del salario actual de los maestros, porque perderían tal y cual ingreso, tal y cual compensación y terminarían recibiendo una pensión de máximo 15, 20 mil pesos mensuales, cuando en el servicio están ganando algunos hasta 30, 40, 50 mil pesos, ¿no? Entonces, ¿quién se quiere jubilar? Nadie. Reemplazo por muerte tampoco, porque nadie se quiere morir, ¿no? ¿Sí? Reemplazo por otras rutas, por la ruta de la formación inicial. Pues si todavía ni siquiera comienza la reforma de las escuelas normales, y una vez que se haga la reforma habrá que esperar que egresen las primeras generaciones y a contagotas se irán incorporando al servicio. Tampoco por allí viene un cambio significativo en el corto ni en el mediano plazo. Por la ruta de la formación continua, que es donde más impacto inmediato podría haber. Todos sabemos que no siempre los programas de formación continua son los más pertinentes y de impacto inmediato, y que aún los más pertinentes tienen que ser programas continuados y prolongados en el tiempo, y tienen su maduración y el impacto es a mediano y a veces a largo plazo. Pero tampoco podrá haber, los maestros de educación básica por mucho tiempo, que pueden ser décadas, se seguirán pareciendo mucho a los maestros de ahora. Es más, se seguirán pareciendo mucho a los maestros del pasado. ¿Y saben qué pienso? ¿Sí? Que qué bueno que así sea. ¿Sí? Además, porque las instituciones como la escuela, los sistemas educativos, las profesiones como la profesión docente, suelen conservar la marca de sus orígenes. Y yo creo que siempre es bueno conservar algunas marcas de los orígenes, ¿no? Que tienen que ver con la profesionalidad del magisterio de educación básica. Otra cosa, perfil del coordinador nacional. A mí me encantó, porque son puros amigos míos y muy fregones, la manera como se integró la Junta de Gobierno del INE. ¿Sí? Está bien, es un órgano técnico que exige saberes, conocimientos y además
la mayoría conocen muy bien la educación básica y 2 o 3 de ellos han tenido experiencia incluso como docentes de educación básica. O sea, está bien integrado. Y la parte ejecutiva, administrativa, será todo el aparato que ahora hemos visto, ¿cómo se llama? En el reglamento que se expidió ya, interior de el INE. ¿Cómo se llama? Ley, ¿cómo se llama? Estatuto, es que no me aprendió los nombres de la normatividad. ¿Estatuto qué? Algo así, del INE. De eso también me gustó mucho, no solo la figura de la conferencia, que garantiza un gran flujo de comunicación, volviendo a su pregunta, entre el INE y las autoridades educativas de los estados, el INE y los expertos, el INE y los actores sociales, el INE y los maestros. Y yo creo que, por ejemplo, a través de estos órganos colegiados, como la conferencia y los consejos, estos 3 o 4 consejos que se prevén en esta última disposición, se puede compensar parcialmente, en eso estoy pensando, este rasgo tan centralista que tiene la gestión del servicio profesional docente. Y todos sabemos que esos rasgos centralistas en una estructura pueden ser compensados sin modificar la norma en la práctica, con un estilo de gestión coparticipado, que llame a los maestros, que llame a las autoridades educativas de los estados, que llame a los actores sociales interesados en el campo de la evaluación educativa y en el campo del servicio profesional docente. En cuanto al otro órgano, el servicio profesional docente, creo que ya hay un nombramiento. Es un órgano de carácter ejecutivo donde se desarrollarán actividades, ¿cómo se dice?, de carácter técnico, definirán parámetros, perfiles, indicadores, hay mucho trabajo técnico. Sin embargo, será también el brazo político en el campo del secretario de Educación. Allí lo ideal sería combinar a alguien que tenga experiencia política, experiencia en la gestión, con la experiencia en la gestión y al mismo tiempo, no que sea un experto en evaluación, pero sí que esté enterado sobre temas relacionados con la evaluación, sobre todo de los maestros. Eso sería el ideal, pero no siempre se puede conseguir lo ideal. Ojalá y estuvieran en la misma persona experiencia política, capacidad de gobierno, capacidad de conducción, capacidad de gestión y al mismo tiempo saberes técnicos. Como esto que se le piden en los manuales de organización a los supervisores y directores escolares, que sean fregones para la grilla, para la administración, para llevar y traer información y que al mismo tiempo sean académicos, ¿no? Eso sería el ideal. Y todos sabemos que en la supervisión escolar tenemos muy buenos grillos, muy buenos administradores y muy buenos académicos, y que pocas veces tenemos las 3 cosas al mismo tiempo. Pero yo creo que en el caso de la Coordinación General del Servicio Profesional Docente, sin conocer a quien fue designado, no sé de dónde viene, ni cuál sea su trayectoria, creo que proviene de la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF o algo así. No sé cuál será su experiencia, pero el perfil ideal sería la combinación de los 2 aspectos. Experiencia en la gestión, en el gobierno educativo y saberes, competencias de carácter académico relacionados con la evaluación y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí? Pero sobre la base de que el coordinador nacional del servicio profesional docente será el brazo político del secretario en el campo. Recordemos cómo frasean. Las atribuciones del Coordinador Nacional de Servicio, sin detrimento de las atribuciones del secretario, pues es el brazo político del secretario. Allí nada de autonomía constitucional, como les dieron acá los colegas del INE, ¿no? Es otra de la racionalidad que se usó. Bueno, pues eso serían las respuestas a sus preguntas. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos.